Doctor Rivera, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. Recibo un cordial saludo de quienes lo acompañan en esta mañana, mi compañero Luis García y quien le está hablando, Consuelo Lor. Sobre el tema precisamente de la eliminación del subsidio al diésel, el gobierno defiende de que le significa pues un ahorro al Estado de más de 1.000 millones. Sin embargo, la gente que no comulga con esta situación dicen que no es tanto así. Analistas también, expertos en el tema, dicen que no es tanto así porque mucho de este dinero que el gobierno dice se va a ahorrar, pues se iría destinado para el tema de compensaciones al sector de la transportación y a otros temas más. En todo caso, desde su perspectiva, doctor Rivera, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas a nivel nacional, pues una vez se ha eliminado el subsidio al diésel? Bueno, en cualquier sociedad, una decisión de un jefe de Estado que sea seria, con frecuencia es impopular. Y al contrario, cuando las decisiones son demagógicas, populistas o clientelares, que no sirven a la estructura de la economía ni a la estabilidad económica, es aplaudido por el graderío. El subsidio al gas era un subsidio regresivo, inequitativo. Primero, que beneficiaba a los que tienen vehículos de alta gama a diésel. Beneficiaba al crimen organizado y a la minería ilegal, y beneficiaba a los grandes contrabandistas de combustible. ¿Cómo puede usted imaginar que en provincias como Carchi, como Sucumbíos, como Zamora o la región insular de Galápagos hayan consumido más combustible de diésel que provincias como Pichincha o Azuay? Eso significa que gran parte se iba por contrabando. Aún eliminando el subsidio del diésel, este combustible es más barato que el precio que tenemos en los países vecinos. Si hay alguien que critica que no se ahorran los 1.000 millones porque se destinan algunos centenares de los mismos a subsidios y atenciones prioritarias, es que se trata de personas sin sensibilidad social. Creo que es más saludable que haya subsidios al transporte público, a determinadas comunidades que no lo hay. De tal manera que en términos de saneamiento de la economía, la decisión del presidente Noboa es una decisión valiente que corresponde a un jefe de Estado. Pero en Ecuador habitualmente hay minorías que se oponen absolutamente a todo. ¿O será que de pronto eso oponerse es minorías que se oponen, o es que de pronto el discurso no ha sido adecuado, la explicación no ha llegado a quienes tenían que llegar y por eso se genera algún tipo de rechazo? Usted puede ver videos del expresidente autoritario, el señor Correa, que daba argumentos respecto a que el subsidio al diésel y a los combustibles beneficiaba a los ricos y no a los pobres. Pero como la política ecuatoriana está copada de dobleces y de hipocresía y de simulación, ahora usted ve a los correístas oponiéndose a una decisión por la que abogaba su entonces presidente y hoy fugitivo de la justicia. Y obviamente hay decisiones que un gobierno no las puede socializar por estrategia, porque socializar implica despertar el ánimo anticipado de quienes harán todo lo posible para impedir que se ejecuten estos ajustes en los precios, de tal manera que cada gobierno tiene su estrategia comunicacional para escoger el momento de tomar la decisión, para formular la base argumentativa de esa decisión, convencer a la mayor parte de los ecuatorianos. No siempre se puede disuadir a minorías que viven del conflicto, de la violencia y del vandalismo, en este caso como la extrema izquierda, el ex MPD, por ejemplo, o concretamente la CONAIE, que tiene una deriva que le ha llevado a un ideologismo extremo y le ha acercado al correísmo por parte del señor Issa y probablemente por parte ahora del señor Marlon
Vargas. Bueno, la cosa igual, doctor, es que ese ahorro de más de 1.000 millones que habla el gobierno no termina de alcanzar para solucionar los problemas económicos que tiene el Estado. Para solucionarlos realmente, ¿se debe avanzar por la misma línea de seguir mirando los subsidios que aún están pendientes, que están vigentes en el país, e irlos eliminando, o cuál es la vía que se debería tomar? Bueno, en una sociedad pobre e inequitativa, con contrastes de riqueza y de pobreza extrema, el Estado tiene que implementar una política de subsidios. Pero esos subsidios tienen que ser focalizados para que llegue exclusivamente a los que más necesitan. Por ejemplo, quitar este momento el subsidio del gas sería incendiario. Algún momento le corresponderá a algún gobierno en el futuro revisar ese subsidio. ¿Cómo salimos de la crisis? Difícil, con una constitución que sataniza la inversión, con un país en el que se impidió el arbitraje internacional. Nadie va a venir a poner aquí $1 sabiendo que la justicia es corrupta, que la constitución prohíbe la inversión en el campo, en los campos de economía estratégica, y sabiendo que aquí hay jueces, fiscales y políticos que sirven a la corrupción. Me parece que el presidente Noboa está actuando de manera responsable y adecuada, porque además usted debe tomar en cuenta algo, que este momento el Ecuador, si el Ecuador tiene un problema muy serio, absolutamente agudo, es el enfrentamiento al crimen organizado, a las mafias, y a la pelea entre las mafias por el mercadeo del menudeo de la cocaína en escuelas, en colegios, en barrios, en manzanas, en todo sitio del Ecuador. Por eso usted tiene que reportar diariamente la cantidad de asesinatos o de sicariatos que se producen en el Ecuador. Y me parece que las élites políticas y también los caballeros indígenas de la CONAIE no tienen la más remota idea de la magnitud que tiene esta lucha que la fuerza pública, conjuntamente entre Fuerzas Armadas y Policía, está implementando para enfrentar esta guerra interna contra el crimen organizado. Y aquí una pregunta que la hacemos muchos ecuatorianos. ¿Por qué la CONAIE nunca ha criticado la minería ilegal? ¿No es acaso cierto que la minería ilegal es la que está devastando la Amazonía, dañando nuestros ríos, envenenando el agua y a los peces? ¿Por qué se silenció? ¿No será que por ahí hay canales y ductos de complicidad? ¿Por qué se quejan los dirigentes de la CONAIE que les han bloqueado sus cuentas cuando no le explican al país de dónde reciben tanto dinero, en dólares de fundaciones norteamericanas y en euros de fundaciones europeas, cuando vienen de países liberales, de economía social de mercado, capitalistas que ellos condenan y critican? Lo mínimo que les podemos pedir a esos dirigentes es que tengan un poco de autenticidad. De pronto hay conflicto de intereses ante esta situación, porque alzan la voz con una medida y con otras parece ser que no pasará nada. Además de esto, ¿usted cree que de pronto también en su momento debería revisarse los bonos de desarrollo humano que se entregan a la población, si están realmente siendo entregados a quienes más necesitan, que también se destina gran parte del presupuesto del Estado a estos fines sociales? Cuando usted tiene una sociedad en la que un buen porcentaje de la misma vive en la pobreza, se dice, por ejemplo, estadísticamente que hay un buen pedazo de la sociedad ecuatoriana donde las personas no tienen más de $2 al día, no tienen más de $60 al mes. Entonces, quitarles un subsidio sería criminal. Lo que sucede es que los subsidios no pueden ser la única política social, porque si fuese la única política social, entonces estamos en el ámbito de una sociedad prebendaria y de un mecanismo político clientelar. Eso les condena a la pobreza perpetua. Pero los bonos sí son necesarios como un apoyo
o una inyección básica para la gente que vive en el umbral del hambre y de la pobreza extrema. Ahora bien, para superar eso en el futuro, lo que tienen que hacer los gobiernos es implementar políticas sociales en infraestructura, en obras, en la lucha contra la desnutrición infantil, en vivienda, en acceso a la educación, a la salud, para elevar el nivel de vida. Y sobre todo con la reactivación económica, que será consecuencia de mayor divisas que recibamos. Por eso la importancia de una minería responsable, por eso la importancia de incrementar la producción petrolera, por eso la importancia de la inversión extranjera, para que entonces haya gente que salga de la pobreza extrema y no necesite el subsidio. Obviamente, los subsidios conllevan también defectos o desvíos cuando existe corrupción. Precisamente eso le iba a consultar, doctor, desde su experiencia legislativa, si hay algún mecanismo para garantizar que estos recursos liberados, por llamarlos de alguna manera, no se pierdan en el camino y vayan a parar precisamente a donde se necesita, a la inversión social, a la inversión productiva. Desde la ciudadanía, desde el Parlamento, desde la Asamblea, ¿hay algún mecanismo que se pueda aplicar para garantizar aquello? Bueno, el mecanismo es el trabajo institucionalizado, instituciones fuertes, estables, eficaces, eficientes, y un siguiente elemento, la data. Porque voy a formular un ejemplo. En efecto, el incremento del diésel va a afectar no solamente al transporte privado, pesado, o al transporte público masivo. Va a perjudicar, por ejemplo, a miles y miles de campesinos del sector rural que tienen pequeñas camionetas de alquiler o para transportar los alimentos. Pero no se puede focalizar para ellos el subsidio porque ellos están en la informalidad. Si el día de mañana, por ejemplo, haya una institución aquí que diga hay 60,000 camionetas que hacen transporte en el sector rural, de un anejo a otro, de un recinto a otro, hay 60,000 camionetas que transportan los alimentos de manera interprovincial. Se resultaría fácil porque usted tendría el nombre del ciudadano, los impuestos que paga, el registro en el SRI, la marca del vehículo, la placa del vehículo y la actividad que hace. Pero como no hay esa data, eventualmente un subsidio ambiguo generalizado puede beneficiar de manera justa a algunos o puede desviar el combustible a otros que hagan trampas, porque no se olvide que vivimos en una sociedad donde habitualmente la gente hace trampa. O sea, le voy a dar un ejemplo sencillo. Se prende el semáforo en amarillo intermitente. ¿Qué hace el conductor ecuatoriano? Acelerar. ¿Se para? No, acelera. El conductor americano, norteamericano, anglosajón, europeo, asiático, ve la luz amarilla y se para. Porque es gente que conoce las reglas, que sabe que usted debe hacer lo que la ley le permite hacer y no hace lo que la ley le prohíba, aunque usted tenga tentaciones de hacerlo. Oiga, doctor, y considerando el escenario actual, lo que estamos viendo por estos días, ¿no? Desde ayer, cuando se anunciaron ya las movilizaciones, los cierres viales, ¿considera usted que hay riesgo de que este tipo de protestas se radicalicen, como lo que sucedió, por ejemplo, en el gobierno de Lenín Moreno? No, por dos factores. El uno, porque usted tiene un país harto de violencia. Porque sabemos que la violencia vandálica del 19 y del 22 al Ecuador le costó más de $2,000 millones. Porque sabemos que el Estado hoy tiene que destinar ingentes recursos para combatir el narcotráfico, cuyas bandas criminales crecieron al amparo de la convivencia, de la complicidad y de la cohabitación con el régimen del señor Correa. Y además, porque tanto el gobierno del señor Lenín Moreno, a quien le debemos no habernos llevado a Venezuela en honor a la verdad, y el gobierno débil del señor Lasso, tiene usted un gobierno ahora más legítimo, más fuerte, y con un gobernante que tiene la fortaleza suficiente para ejercer una autoridad fuerte, legítima y legitimada. Eso da cuenta, por ejemplo, de que usted ve actos vandálicos en Otavalo, pero presos terroristas que no son ecuatorianos ni son indígenas.
actos vandálicos en algunos sitios de Pichincha, como en Calderón, en la salida norte, en la mitad del mundo y en otros sitios donde el correísmo tiene células. Y las células que tiene el correísmo son lumpen, es decir, son gente, no son gente buena, gente que trabaje, gente que respete la dignidad, que respete al ciudadano, que respete el mobiliario público, que respete la empresa privada o la propiedad. Son gente habituada a la violencia. No se olvide usted, por ejemplo, que la señorita González, la que fue candidata a la presidencia, prometía hacer, acuérdese la denominación, no me acuerdo con precisión, pero una especie de guardianes de la paz. ¿Qué quería hacer? Grupos paramilitares, como los ha hecho Chávez en Venezuela, como los ha hecho el dictador Ortega en Nicaragua o los hermanos Castro en Cuba. De tal manera que a pesar de todo eso, usted ve que el paro ha sido absolutamente débil y el presidente ha tenido la suficiente inteligencia de irse a Cotopaxi, donde sacó el 62% de la población, donde miles de ecuatorianos han salido a las calles para exigir paz, respeto y la ley, y donde el señor Issa está reducido. El señor Issa y sus compinches ahora están preocupados porque se les ha cortado los ductos del financiamiento opaco, oscuro o ilegítimo que les llega para engordar sus cuentas bancarias personales. En el caso del presidente de la CONAIE, el señor Marlon Vargas, tiene un conflicto de intereses porque él es empresario y accionista de una compañía de avionetas que da transporte en la Amazonía. Le es redituable entonces tener un combustible barato y subsidiado, porque lo uno puede ser para actividades legítimas y otro puede ser para desviar actividades ilegítimas como la minería ilegal. Hay que hablar claro y el Ecuador necesita conocer la verdad. Doctor, usted que estuvo muy de cerca en el manejo de todas las leyes en el país, ¿usted cree conveniente que se de llegar a aterrizar una nueva asamblea constituyente para modificar muchas cosas que a criterio de este gobierno hacen falta? Me parece que sí. Yo escribí un artículo en El Comercio hace algunos meses que se llamaba Otra Constituyente formulando reparos, sobre todo porque creía que no hay condiciones políticas favorables. Y sigo creyendo que si a la constituyente no va gente preparada, gente que nos enseñe un nivel de debate serio, y si a la constituyente van, diríamos, muchachos que hagan garabatos o modelos de pasarela, nos espera otra decepción y otra frustración. Pero me parece que la constitución correísta está agotada. No ¿Qué cambios se deben hacer? Uno, eliminar las dos funciones del Estado que sobran, ese esperpento del Consejo de Participación y la función electoral que no tiene ninguna función que hacer, regresar a las tres funciones del Estado, función ejecutiva, legislativa y judicial, revisar el ámbito de gestión del Consejo Nacional de la Judicatura como órgano disciplinario y administrativo de la justicia, evitando colisiones, mejorar el rol de la Contraloría y de la Procuraduría para que vigile los contratos de manera previa y genere las alertas, establecer la posibilidad de alianzas militares extranjeras para luchar contra el azote transnacional del delito transnacional, del tráfico y de otros delitos tipificados como terrorismo internacional. Eliminar ese estúpido precepto de la ciudadanía universal. Yo me hago una pregunta al manabita, al que vive en Manta. ¿Usted dejaría su casa abierta, el cerramiento abierto, la puerta principal abierta, de la sala abierta y del dormitorio abierto, bajo la consabida ciudadanía universal para que cualquiera ingrese a su casa? Pero eso hizo el señor Correa con el Ecuador. Llegó a la estúpida decisión de ni siquiera pedir una carta de antecedentes personales o penales a quien quiere ingresar al Ecuador. Eliminar el precepto igualmente estúpido y salvaje del derecho a la resistencia.
El derecho a la resistencia tiene que ser resistir medidas totalitarias, como existe, por ejemplo, en la República Federal de Alemania, o en la ley fundamental, o en la Constitución de Portugal. Pero el precepto ecuatoriano creo que tiene solo la Constitución de Cabo Verde. Yo cuando hacía unos estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, los constitucionalistas amigos me decían riéndome, Ramiro, explícame esto del derecho a la resistencia. Oiga, y me moría de vergüenza. Lo que tenía que decir es, ese estúpido precepto lo hicieron los señores españoles de la Universidad de Valencia, radicales, que en España son unos vagos, que vinieron acá a hacer la constitución del señor Chávez, del señor Evo Morales y del señor Correa. De tal manera que la nueva constitución, mire, yo creo que la nueva constitución debería tener como referentes normativos la Constitución del 98, que es una de las mejores de la historia, la Ley Fundamental de Alemania del 49, la Constitución de Italia del 47, la Constitución de Portugal del 76, la Constitución de Brasil, es decir, deberíamos recoger lo mejor del derecho constitucional. Una constitución corta, sin mucho bla, 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 sin mucha demagogia, sin literatura, no una constitución repleta de derechos y sin ninguna obligación. Una constitución bien escrita, bien elaborada, de tal manera que si junto a la constituyente que se instale para el próximo año en el Ecuador, pueden aglutinar a una docena de jurisconsultos en materia de derecho constitucional, donde participen las facultades de jurisprudencia, los decanos, los autores de libros, y puedan ser una especie de equipo asesor, es altamente probable que tengamos una buena constitución. Y la buena constitución es la que dura. La buena constitución no es la constitución que se hace como el sastre, el traje a la medida del caudillo de turno. Es una constitución que hay que hacer para el futuro, para todas las generaciones del futuro. No hay que hacer una constitución a favor de unos y en contra de otros. Y hay que hacer una constitución tomando en cuenta que vivimos la época del mundo globalizado y la época de la inteligencia artificial y del mundo digital. Es decir, una constitución acorde a los nuevos tiempos. Y para lograr todos esos cambios que usted está detallando, doctor, ¿se necesita de pronto una asamblea constituyente de plenos poderes o no? No, porque usted tiene ya varios dictámenes de la Corte Constitucional, que eso de los plenos poderes fue otra de las salvajadas del correísmo. Fíjese usted que la constituyente de Montecristi llegó a la estúpida decisión de establecer que las tarifas eléctricas deberían venderse a precio del costo y no de la inversión. Entonces, cuando usted tiene que comprar energía a Colombia o al Perú, nos venden en 30, 40, 60 centavos el kilovatio. En cambio, el Ecuador no puede vender más allá de 6 u 8 centavos. Eso hizo un mandato de la constituyente. Eso es una locura. Así como es una locura que un presidente rompa un contrato y una regla de inversión con una compañía extranjera, le diga que se vaya bonito, que me importa un comino la Oxy y ahora tengamos que pagar $800 millones. No tiene sentido. De tal manera que, por ejemplo, en ese ámbito habrá que establecer también el arbitraje internacional, que eso tienen todos los países del planeta Tierra. No tienen unos cuantos chicos malos del planeta donde no hay orden ni ley. Es decir, tenemos que hacer una constitución acorde, reitero, a los tiempos modernos. Porque una generación del pasado no tiene ningún derecho de amarrar de pies y de manos a la generación del futuro con una carta política que fue hecha para un momento de venganza, de emoción, de remordimiento, de resentimiento. La constitución que tiene que hacerse será una constitución que una, que cohesione y no que divida. Y desde la experiencia que usted tuvo en el Congreso, doctor, ¿qué riesgos existen o cómo evitar que esta nueva constituyente no termine, pues, de pronto capturada por intereses partidistas? Eso va a ser difícil, porque si usted lee el estatuto del referéndum que
ha presentado en su decreto el presidente Noboa, establece el requisito de que los preceptos de la nueva Constitución deberán ser aprobados por las 2/3 partes de sus miembros. ¿Qué es lo que altamente probable que deba suceder? Que tenga una mayoría relativa ADN, que es el partido del gobierno. Que la segunda fuerza sea el correísmo. Dios no quiera que sea la primera, porque entonces ahí la constituyente se liquida. Y tendrá pocos asambleístas, ya sea de Pachacuti o de una tercera o cuarta fuerza electoral. Va a necesitarse una enorme capacidad de diálogo, una enorme capacidad de conciliación y una enorme capacidad de encontrar puntos de convergencia donde puedan asistir las opiniones distintas en un texto que reúna voluntades necesarias. En otros términos, va a ser necesario un esfuerzo de conciliación, de negociación y de consenso en el mejor sentido de la expresión. ¿Y tiene el gobierno esa capacidad para llegar al consenso, al diálogo? Depende de a quiénes ponga usted en la asamblea. Si en la asamblea usted pone a jovencitos de 18 años que no han terminado la secundaria, que no han pisado la universidad, que no han leído un solo libro salvo la tira cómica o se pasan 8 horas en el celular al día, o a modelos, bueno, le anticipo que sería un fracaso. ¿Será de pronto también momento ya para revisar, hablando usted de todas estas características, pues el perfil que debería tener quienes quieren, aspiran llegar a la asamblea? Ahí me lleva este tema. Mucha gente dice, ¿por qué no ponen requisitos para que sean elegidos los mejores? Es que eso no se puede, porque universalmente el principio constitucional y doctrinario de la igualdad ante la ley hace que usted no deba poner requisitos para la elección. De lo que yo conozco, yo me habría leído, no sé, sin exagerarle, unas 280 constituciones. Yo sé que no hay 280 países, pero hay países que tienen 20 o 30 constituciones. El Ecuador ya va a tener 21 constituciones. Solo la Constitución chilena establece como requisito que sean bachilleres. Cuando usted tiene un sistema bicameral, con frecuencia en el Senado pone a la gente que tenga mayor edad, 35 o 40 años, ¿ya? Pero si usted pone requisitos, la Corte Constitucional va a decir que eso es inconstitucional porque el derecho del ciudadano es elegir y ser elegido. ¿Qué dependerá de eso? El grado de responsabilidad de cada partido. Le voy a dar un ejemplo de la democracia popular en la constituyente del 98. Puso a los mejores juristas del Ecuador. Me acuerdo, un Ernesto Albán Gómez, un Osvaldo Hurtado Larrea, una Alexandra Vela Puna, un Roque Sevilla, un Claudio Malo. El socialismo puso a Enrique Ayala Mora, el Partido Social Cristiano también a gente capacitada, Pachacuti a Nina Pacari. Es decir, fue a la asamblea gente inteligente, gente que debatía con altura, gente que no empezaba a hacer garabatos en la hojita en blanco, gente que se ha formado, que conoce de derecho constitucional, de tal manera que dependerá del grado de responsabilidad de los líderes de los partidos escogitar a gente que valga la pena. Caso contrario, nos encontraremos con decepciones como hemos encontrado las decepciones de la actual Asamblea Nacional, donde nadie puede leer más de 2 minutos sin un apoyo y sin un texto. Hecha la salvedad de unos pocos y de unas pocas, entre ellos de Andrés Castillo, que a mi juicio este momento es el mejor asambleísta que tiene el Ecuador. Perfecto. Doctor, ¿qué criterio tiene usted sobre lo que recién se dio a conocer no hace mucho en la asamblea, ¿no? En donde prácticamente se daba puestos a familiares? ¿Esto siempre existió? ¿Siempre ha sido un secreto a voces? Cuando era el Congreso, ¿también se daba este tipo de situaciones? Siempre ha dependido de la probidad y del nivel ético de los ciudadanos. Yo le voy a dar una anécdota personal mía. Había una señora que me había apoyado en todas las campañas, que había caminado, recorrido y dado un enorme testimonio. Y cuando yo era legislador, había una vacante y me pide ese puesto.
Esa señora lamentablemente tenía mi mismo apellido, pero no tenía ninguna relación conmigo. En Manabí hay muchos Riveras, en Azuay, en Cañar, en Chimborazo y en Pichincha. Mereciendo a esa señora, yo no le di la posibilidad porque la gente podía creer que haya un lazo de consanguinidad conmigo. De tal manera que en toda democracia usted tiene niveles de incompatibilidad. Por ejemplo, en la nueva constitución se podría, por ejemplo, poner un precepto en virtud del cual los legisladores elegidos no tengan relación de consanguinidad ni afinidad con el presidente constitucional de la República. Por ejemplo, simplemente una idea para el futuro que está vigente en algunas constituciones del mundo, o un régimen de inhabilidades, ¿no es cierto?, y de incompatibilidades, para que no haya intereses creados, para que el legislador no vaya a votar a favor de un tema que le beneficia. Hay códigos de ética, como tenía la Constitución anterior del 98, un código de ética que nos permitió expulsar del Congreso Nacional a más de 20 legisladores que habían faltado a los criterios más elementales de la moral pública. Hay algunos sectores que argumentan que este tema de la Asamblea Constituyente es simplemente como una especie de estrategia para desviar la atención de los temas que realmente importan y pesan a nivel nacional. ¿Cuál es su criterio sobre aquello? Yo no creo, porque al contrario, una constituyente implica el proceso electoral de consulta para escoger la constituyente, un proceso electoral para elegir a los constituyentes y un proceso electoral para aprobar con mayoría absoluta la constitución que han hecho los constituyentes. Y eso nos llevará un tiempo de 1 año a 2, generando incertidumbre, inestabilidad, sobre todo en los agentes externos de la economía y en los inversores, que no vendrán si no saben cómo irá o por qué camino irá esa constituyente. Me parece que el presidente Noboa ha estado ya condenado a escoger esa vía porque intentó enmiendas, intentó reformas, pero lamentablemente una parte de la Corte Constitucional que todavía juega a eso del socialismo del siglo XXI o al nuevo constitucionalismo del sur con sesgos ideológicos, lo bloqueó. No tenía sentido, por ejemplo, bloquear algunos preceptos de la ley de inteligencia y otras del presidente que le daba al Estado y a la fuerza coercitiva del Estado más poder para combatir contra el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces el presidente se ha visto obligado a convocar una constituyente. Pero a propósito de esa pregunta, solamente una memoria. ¿Quién es el que más patrocinaba la constituyente en el Ecuador? El señor Correa. Pero claro, como tiene doble moral absoluta y permanente, ahora se hace el pendejo. Porque él es el que planteaba la constituyente, el que decía que hay que ir a la constituyente. ¿Por qué? Porque en su mejor momento lo que ellos querían es la impunidad. No querían una nueva constitución, querían la impunidad a sus delitos. De tal manera que no cabe aquí interpretaciones, diríamos, inventadas, forzadas, o criterios tremendistas y alarmistas que son propios de la vieja política clientelar y demagógica. Una de las metas también en lo que tiene que ver a la reforma política del actual gobierno es precisamente reducir el número de legisladores. Es lo que ha planteado el presidente Noboa, pero ¿es realmente viable y beneficioso aplicar aquello? Bueno, siempre los congresos son impopulares en cualquier parte del mundo. Y quizá por el hecho de que es la única función del Estado que ante la mayoría y la opinión pública tiene un espejo o una ventana. Usted puede ver todo lo que pasa. Cuando se pegan un cenicerazo, cuando se pelean. Hace pocos días hubo un incidente a puñetazos en el Congreso Federal de los Estados Unidos mexicanos, por ejemplo. Y con frecuencia pasa eso, ¿no es cierto? Hay un desgaste. Pero el problema, creo yo, de los parlamentos no es la cantidad, sino es la calidad. Da lo mismo que usted tenga 151, de los cuales contados con los 10 dedos de la mano la gente que merece estar ahí y el resto medios ignorantes, medios desconocedores. Daría lo mismo que tener 60, de los cuales 40 sean ignorantes. Entonces sigo creyendo que es un problema que depende de los partidos, de los líderes, pero también de los electores. Cuando tengamos un elector enterado,
un ciudadano empoderado, que conozca sus deberes, sus obligaciones, que tenga criterio político y sensatez, tenga por seguridad que no votará por tontos. Y finalmente, cuando usted ve en la política y en representación que hay tontos, esos tontos no vinieron del cielo, esos tontos fueron elegidos por sus ciudadanos. De tal manera que el problema también es de quienes eligen y no solamente de quienes han sido elegidos. Pero entonces, ¿tener menos asambleístas garantiza realmente tener un mayor nivel de eficiencia o es solamente, no sé, concentrar el poder en menos manos? Podría ser cualquiera de las dos hipótesis que usted formula. Creo que sigue dependiendo del grado de educación, del grado de cultura, del grado de respeto y del grado de formación de los representantes. Por eso quizá la historia inventó el sistema bicameral, para que usted tenga una cámara baja donde se insulten, donde griten, donde den discursos rimbombantes, y una cámara del Senado que hace lo fundamental, en donde está la gente de más edad, la gente que más conoce, la gente más respetable. Por eso hay sociedades, por ejemplo, como la que tenía la Constitución chilena, donde, por ejemplo, para que un ex presidente no siga molestando, perdón por la expresión, no siga jodiendo, le daba una representación senatorial vitalicio permanente, que fue el caso chileno. Pero diríamos, no todo está dicho y hay que ver fórmulas para que los parlamentos sean más eficientes y más eficaces. Yo creo que aquí hay que reconocer, por ejemplo, que el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, ha hecho un importante esfuerzo para depurar, para exigir disciplina en los parlamentarios. Usted no puede ir a una sesión simplemente a votar, a oprimir el botoncito de la presencia y luego largarse y ganar la dieta. Por ejemplo, sancionar a los irresponsables que salen de las votaciones, a los vagos que no van a las sesiones, me parece correcto. O a personas, por ejemplo, que creen que el ejercicio de la representación es una patente de corso para que insulta u ofenda a todo mundo. Yo plantearía, por ejemplo, como sugerencia, que se haga la inmunidad exclusivamente para el ejercicio de la función en el recinto parlamentario. Y si no obedecen, pueden ser enjuiciados penalmente. Eso rige, por ejemplo, en la ley fundamental, me parece que el artículo 46 de la República Federal de Alemania. Y también en la Constitución griega y en otras constituciones del mundo. Cuando Ecuador pasó del Congreso a la Asamblea Nacional, pues precisamente una de las ideas era tener mayor representatividad. Al aplicar lo que propone el presidente Noboa, ¿no se estaría retrocediendo de pronto en representación tanto de territorio como de las minorías? Bueno, sí, usted tiene razón. En la teoría democrática, por ejemplo, se dice que mientras menos sea el número de representantes, menos representada está una sociedad. Yo no sé si, por ejemplo, disminuir el número de legisladores vaya a ser viable en una nueva asamblea constituyente. El mismo esquema de la pregunta que formuló el señor presidente, habrían 11 provincias que tengan un solo diputado, un solo asambleísta. ¿Qué es lo que podría suceder? Que en esas provincias haya presión para que no se apruebe eso. No se olvide que una propuesta similar ya la formuló el presidente Sixto Durán Ballén y perdió. La iba a formular también el presidente Gustavo Noboa Bejarano y desistió, porque no siempre lo que se propone es aprobado por la gente. Y cuando un gobierno goza de credibilidad, de legitimidad, de prestigio y de reconocimiento, la gente ni siquiera lee las preguntas, lo dice sí. Pero si un presidente es débil, ha mermado su credibilidad y su prestigio, como pasó en el caso del señor Lasso, a pesar que las preguntas sean lógicas, la gente le dirá no. De tal manera que también aquí tiene usted un elemento que da cuenta de la oportunidad, de la circunstancia y de las condiciones que van a imperar el momento de la elección. Doctor, hace poco el gobierno acaba de anunciar que 2 hombres de nacionalidad venezolana
presuntos integrantes de la organización criminal transnacional El Tren de Aragua son parte de las más de 50 personas que han sido detenidas durante las protestas convocadas por el movimiento indígena en contra del alza del precio del diésel. ¿Es una estrategia del gobierno de pronto deslegitimar la protesta o en realidad hay líneas de financiamiento oscura dentro de la protesta? ¿Qué es lo que cree usted? No se olvide usted que el Estado ecuatoriano ha logrado reconstituir la inteligencia estatal, la inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. No se olvide usted que el Ecuador tiene una excelente relación con Estados Unidos, con la DEA, con el FBI, con Israel, donde tienen bases de datos de todos los terroristas. Si el gobierno dice que hay 2 extranjeros presuntamente vinculados al grupo terrorista Tren de Aragua, no tiene por qué mentirlo. No se olvide usted que luego de la catastrófica paralización violenta y negativa del 2019 y del 2022, se descubrió que detrás habían estado grupos armados y grupos vinculados al crimen organizado. Es que, reitero, me parece que todavía no hay conciencia de la gravedad de la crisis que tiene el Ecuador. Cuando del Ecuador salen a los puertos de Estados Unidos, de Norteamérica y de Europa el 70% de la cocaína. No tenemos conciencia que los grupos vandálicos del Ecuador, que ya fueron calificados como terroristas, tienen vínculos con las mafias más sangrientas que puede conocer Europa, Italia, Albania, Europa Oriental. Es decir, no hay conciencia de eso. Y es evidente que pueden existir ecuatorianos que protesten de manera legítima, pero esa protesta se vuelve ilegítima cuando usted incurre a actos de violencia. Puede ser legítimo que yo no vaya a trabajar, con lo que no debería ganar, pero yo no puedo con violencia exigirle al vecino que no vaya a trabajar. No puedo con violencia obligar a que el tendero cierre la tienda de mi barrio. No tengo ninguna autoridad para pinchar las llantas, para agredir a los camioneros. No tengo ninguna legitimidad para meterme en plantaciones florícolas, para agredir, para destruir la propiedad. ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó en el 19 y en el 22? Cuando obligaban a carros que llevaban leche a derramar la misma en las acequias. Fue terrorismo el intento de asesinato a Freddy Paredes, en ese entonces reportero de Teleamazonas. Fue criminal el pretender envenenar el agua potable de Ambato. Es decir, detrás del movimiento indígena, sin duda, hay personas que no son indígenas y que son radicales, ideologizados y terroristas. En todo caso, no hay... Usted puede estar en cualquier ciudad europea. Yo he estado en varias ciudades cuando hay manifestación. Son manifestaciones pacíficas, ocupan un solo carril y a nadie se le podría ocurrir que hay un acto de violencia. El momento en que hay un acto de violencia, el violento es apresado. Aquí la CONAIE se queja porque hay 50 presos y no dice que probablemente los 50 son los que han incurrido en actos de violencia. ¿En qué le ayuda al Ecuador incendiar los vehículos de la policía? ¿En qué le ayuda al Ecuador incendiar un destacamento policial? ¿En qué le ayuda al Ecuador en herir a los policías y a militares? Eso hace gente demente, gente que no le importa la concordia ni la paz y que quiere destruir la cohesión nacional. En todo caso, no hay que desconocer que el ciudadano común de pronto sale muy golpeado de todas estas medidas y no sabe cómo llegar, qué mecanismo utilizar para poder tener diálogos con el gobierno. Además de esto, internacionalmente, ¿cómo quedamos? ¿Cómo estamos siendo vistos ante la comunidad internacional? De pronto se corta esa seguridad jurídica que tanto se reclama, que tanto cuesta construirla y tener esa visión internacional para que puedan invertir en el Ecuador. Le hace daño al Ecuador. Cuando usted o nosotros vemos un reporte, por ejemplo, de manifestaciones brutales en Haití, violencias en África,
o los cocaleros que obstaculizan carreteras en Bolivia. Uno dice, pobre país, yo no quisiera estar ni de turista, menos de inversor. Entonces es obvio que este tipo de acontecimientos afecta la credibilidad y la imagen del Ecuador. Pero en el ámbito de los liderazgos a nivel internacional se sabe que el presidente Noboa está haciendo esfuerzos inequívocos, frontales y valientes para enfrentar el conflicto armado interno, porque nos estamos enfrentando, créalo, de lo que he visto en estudios y en documentos, un poder igual o hasta superior al del Estado ecuatoriano. Le voy a dar un ejemplo. Entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional tendremos, no sé, 50, 60 mil personas, pero las bandas criminales, ¿no es cierto?, entre pistoleros, entre sicarios, tienen más de 60,000 jóvenes armados y sus armas son más sofisticadas que las que tiene un policía común y corriente o un oficial de las Fuerzas Armadas. Eso es el significado, el volumen del enorme desafío que el Ecuador está atravesando y del asedio de quienes quieren destruir el Estado de Derecho. Ya como para ir cerrando, doctor, este diálogo, ya en la recta final quisiera abordar otro tema, siguiendo la misma línea de crisis, pero hablar sobre una crisis que afortunadamente no involucra a todos los ecuatorianos o no a la mayoría, sino que es una más particular, la del correísmo. En los últimos meses hemos visto pues marcadas diferencias dentro del partido por temas de candidaturas, en lo relacionado a la conducción política mismo del partido. A su criterio, ¿esto es un desgaste natural de un movimiento político que ya viene pues calculo yo, por más de 15 años en la arena política, o es señal de ya un declive definitivo? Hay un declive. Y objetivamente hablando, cuando usted se enfrenta a un tema de populismo, de caudillismo, usted no puede decir que el caudillismo vaya a terminar. El ejemplo más elocuente es de la Argentina. Perón murió hace más de un medio siglo. Y en Argentina, los peronistas de toda laya y de todo color siguen teniendo influencia y permitieron que dos delincuentes, como Néstor Kirchner y su señora, accedan a la presidencia de la República. El tema de acá es un poco más diríamos, complicado. Porque primero, el señor Correa, que era el símbolo de la juventud, representa ahí un rostro amargado, disgustado, envejecido. Y el presidente es un joven de 36 años. RC es un movimiento que sabíamos que era una organización con mucha gente corrupta, y los manapitas lo saben. Lo que no sabíamos era que era una organización con enormes vínculos con el crimen organizado. Verle a un líder como el señor Correa, que debe pasar tuiteando 16 a 18 horas al día y la noche, no sé a qué horas duerme, insultando a medio mundo o al mundo entero, creyéndose el ombligo del planeta, yendo a Venezuela a respaldar a un dictador que es el jefe del cartel de los soles, da vergüenza. Ver una presidenta, y con todo respeto, yo respeto enormemente a la mujer y a su dignidad, porque todos tuvimos una abuela, una madre, hemos tenido una esposa, tenemos hijas o podemos tener nietas. Pero verle a una mujer que hace política con el empeño desbordante de sexualizar su imagen, se ve feo. Y ver que hay una dirigencia cuestionada. Acuérdese usted la frase de la legisladora de la Revolución Ciudadana que dijo qué tipo de méritos había hecho la señorita Luisa González frente a su líder, que no lo voy a repetir por respeto a ella y a la dignidad de todos quienes nos escuchan y nos ven. Entonces yo veo que ahí hay un declive gradual. Correa difícilmente regresará porque no tiene posibilidades. No descartaría que Correa en algún momento tenga que ser sometido a la justicia norteamericana. Eso lo sabía yo desde el año 14, que para la DEA, que para el gobierno de Barack Obama, tenían casi todos los cabos y les faltaba uno para asociar la participación del señor Correa con el crimen organizado. Él es el que puso la tabla de drogas. Él es el que permitió que venga
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a hacer su campamento en la Amazonía. Él es el que puso la legalización como Boy Scouts a bandas criminales, ¿no es cierto?, como los Latin King o los Nietas. Él es el que se exhibía en fotos con la criminata de los narcotraficantes. Los abogados del señor Glass eran los mismos abogados del señor Norero. Es evidente. Cuando uno de los sicarios tiene que confesar ante el FBI qué pasó con el asesinato a Villavicencio, dice: este trabajo hicimos para el señor de arriba. Y cuando les dicen cuál es el señor de arriba, la respuesta es Rafael Correa. Entonces está muy mal. Y me parece que el liderazgo de la señorita González es un liderazgo muy endeble, y supongo que su líder cercano e íntimo le pedirá que sea candidata a la prefectura de Manabí, cuyo triunfo estaría por verse. En todo caso, ¿qué consecuencias podría tener esta crisis interna del correísmo en el entorno de la Asamblea Nacional y también de la correlación de fuerzas frente al gobierno nacional? El problema es que si sigue subsistiendo una bipolarización exclusiva entre ADN y correísmo, el correísmo puede tener una muy buena representación en la Asamblea Constituyente, porque lamentablemente no hay una tercera fuerza o una cuarta organización. Pero el correísmo tiene problemas. Un alcalde de Guayaquil que está al filo de lo que le pueda venir, porque está acusado de contrabando de combustibles y de un perjuicio al Estado cercano a los 100 millones de dólares. Una prefecta del Guayas que está dando un paso al costado y despidiéndose de la RC. Un alcalde de Quito que está entre la espada y la pared. Casos judicializados. Y diríamos una crisis de liderazgo interno, porque digamos, ¿qué puede pensar la prefecta de Pichinche, el señor alcalde de Quito, el alcalde de Guayaquil o el prefecto de Manabí? En que sus liderazgos crezcan. Pero si usted tiene un caudillo desmesurado, egocéntrico, personalista, engreído, violento, resentido, no va a dar chance a los nuevos liderazgos o a una renovación. Es sintomático cuando la señorita González dice que ya no buscará la reelección en la RC, porque entiendo que le dijeron: tú vas a la prefectura de Manabí y tranquilízate. ¿Quién será el que acceda a la dirección? No creo que sea el señor Arauz, porque sería ya una caricatura y un hazme reír, porque los caudillos no siempre ponen a la gente más inteligente. El caudillo escoge a la más incondicional, al más cercano, al más obediente, al no deliberante. A esos escoge el caudillo. En todo caso, pueden existir sorpresas de pronto, de nuevos rostros, nuevos líderes que traten de trazarse en esa línea en este partido. Bueno, esperemos, ¿no? Esperemos que la alternancia democrática, que la promoción de nuevos liderazgos haga posible que entren en escena figuras no conocidas, pero figuras que tienen, por ejemplo, mucha inteligencia y mucha capacidad. Veamos un ejemplo. Usted ve en televisión y en radio, por ejemplo, un buen grupo de constitucionalistas jóvenes que deben estar de los 35 a 45 años de edad. ¿No sería acaso bueno que 4 o 5 de esos constitucionalistas lleguen a la Asamblea Nacional? Sin duda que sería positivo, porque una constituyente llena de muchachitos que garabatean o de jóvenes que balbucean y no pueden sostener una idea con coherencia sin no leer el apunte que le ha escrito un asesor, eso no le sirve al Ecuador. Creo que no merecemos esa suerte. Merecemos algo mejor para que sea el futuro mejor. Bueno, es lo que todos esperamos. Justamente agradecemos por su presencia, doctor, con quien hemos conversado bastante, varios temas de real importancia. Así es, de interés nacional. Y esperamos poderlo tener en otra oportunidad también con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber hecho de esta entrevista una muy buena entrevista, al menos yo salgo muy contento, y gracias a Manavisión, que es un medio de comunicación al que respeto muchísimo. Muy amables, gracias.